Carlos Anderson, congresista de la República, no agrupado, está aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy interesante el artículo que usted ha publicado hoy en el diario Gestión y que parte de algo que es muy cotidiano, la desconfianza. ¿Y cómo es que esta desconfianza puede afectar no solamente en la esfera personal, en la vida diaria, sino también hablamos de la sociedad y de la política y finalmente de la gobernabilidad de un país? Yo quisiera, por favor, que usted comparta las principales ideas de este artículo tan interesante. Bueno, con mucho gusto, la verdad que este es un lujo que no tengo normalmente, ¿no? Pero sí, fíjate, a ver, la falta de confianza, por ejemplo, y voy a ser muy concreto, ¿no? Miren, el tema de tributación. ¿Cuál es el gran problema con la tributación en el Perú? Muy pocos tributamos, ¿no es cierto? Y yo le digo por qué. Sí. Porque, ¿por qué le voy a dar a alguien que se va a terminar robando mi dinero? Porque tú desconfías. Así es, de la autoridad. Desconfías entonces de la autoridad, desconfías de la eficiencia, desconfías de la buena fe, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos un caso clarísimo de cómo la falta de confianza en las instituciones nos lleva, por ejemplo, a un problema, porque la baja tributación es un grave problema para el país. Estamos a 9 puntos del promedio latinoamericano, estamos a 20 puntos de lo que pasa en los países desarrollados que pueden crear, por ejemplo, una sociedad de bienestar que le puede asegurar mínimos de vida digna, digamos, a las personas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con el tema de la productividad, ¿no? Que mucha gente dice, ¿pero y qué es eso? Bueno, simplemente la capacidad de poder producir más con las mismas cosas que tienes, ¿no? Porque eso, pues, requiere que uno confíe, por ejemplo, en la justicia, que uno confíe en los títulos. Si yo contrato a alguien y me dice que tiene 3 maestrías, ¿no? Y que sabe A, B, C y D, y en la práctica no sabe absolutamente nada, ¿verdad? Como sabemos, entonces evidentemente no voy a tener la productividad. En el Estado esto es peor todavía, porque en el Estado pues se convirtió, se transmutó lo que debería haber sido meritocracia, simplemente dime el papelito manda, cuántos certificados tienes, etcétera, ¿no? Así que eso afecta la forma como nos gobiernan. Nuestras relaciones. Exacto. Tenemos los escándalos que tenemos hoy en día en el mundo de la política, ¿por qué son? Porque uno no confía en nada. Yo me acuerdo, fíjate, alguna vez cuando regresaba al Perú después de un montón de años de haber trabajado en la banca, y me dice, ¿pero tú qué hacías en la banca? O sea, eras el barredor, perdón, ¿cómo? Me sorprendía, pero ¿cómo? ¿De verdad me estás haciendo esa pregunta? Claro, yo me acuerdo, bueno, y todos recordamos al presidente Toledo, por ejemplo, que decía que había estudiado en Harvard, ¿no? Él no había estudiado en Harvard, había estudiado en Stanford. Pero decir Harvard era más... Estamos desconfiados porque nos mienten mucho también. Exacto, ¿no? Entonces, esa cultura de la desconfianza, a eso es donde tenemos nosotros que ir. Cuando un presidente, un político como Pedro Castillo, ¿no? El presidente, ¿no? Dice palabra de maestro, ¿no? Entonces uno dice, claro, o sea, el maestro es en quien más confía. Uno de niño, ¿a quién admira? A su maestro, ¿no es cierto? Entonces fue como estrategia de convencimiento, de marketing político, fue fantástico, ¿no? Pero mira lo que sucede. La palabra del maestro vale muy poco. Y eso le hace un daño tremendo a la sociedad. Porque ahora, nuevamente, ni siquiera en los profesores podemos confiar. Pero es que aparentemente, además, las mentiras se quedan impunes, porque no hay ni siquiera una sanción moral. Las cosas siguen tal como son. Totalmente. Y mira, el mejor ejemplo, yo acabo de hacer un trabajo sobre el tema del lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y tú has visto cuántos casos hay en el Perú de gente que ha estado pues condenada, que sabemos que ha obtenido, digamos, su dinero de manera no lícita, y sin embargo aparecen pues en las páginas de ellos y ellas, de las páginas sociales. Hay una legitimación, o incluso a nivel familiar, ¿no? ¿Sabe? Dice, por ejemplo, tal persona ganaba pues 1000 soles, pero ahora como está con el gobierno, tiene una camionetaza, los sobrinos del presidente, ¿no? En su camionetaza. ¿Y tú crees que alguien dijo, oye, espérate un momentito? ¿De dónde? ¿De dónde? Porque lo que tenemos que entender es que cuando eso sucede, nos están robando a todos nosotros, ¿no? Estamos hablando entonces de
de que todo esto forma parte de nuestra cultura. Claro. Y de ahí entonces vendría la desafección que tenemos por la política. En la mañana conversaba con Percy Medina de IDEA. Él había hecho una encuesta en un grupo que delibera temas muy interesantes sobre política. Y muchos de los encuestados no tenían mucho conocimiento de cuántos congresistas hay, de cómo es el sistema de representación, de ese tipo de datos, de información básica sobre nuestro sistema político, porque probablemente no les interesa. ¿Y por qué no les interesa la política? Porque no hay educación cívica, ¿ya? En los Estados Unidos, como tú sabes, cualquier alumno del colegio te puede decir cuáles son las principales correcciones que se han hecho a la Constitución, lo que le llaman el primer amendment, la primera corrección, la segunda, cuáles son los derechos, hasta en el lenguaje popular dice, no, declaro la quinta, mi derecho al silencio y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada en ese sentido, tenemos que hacer mucho en materia de educación, porque efectivamente, fíjate, ahora que dices tú, yo tuve que explicarle a un congresista de la República en un debate que nosotros tenemos una democracia representativa. Creo que nunca lo entendió, te soy sincero, ¿no? Entonces yo decía, claro, pero es que ahí está el problema. Los peruanos no nos sentimos representados por este Congreso. Sí, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el sistema, de acuerdo, ¿verdad? Pero y lo otro, utilizando la palabra, ¿no? Sí, y no nos sentimos representados porque tenemos partidos que nos representan. Yo he sido criticado por decir esto, pero es la verdad. Tenemos partidos que no representan a nadie, o representan intereses privados, digamos, de los dueños de partidos, ¿no es cierto? O representan ideologías extraviadas que no tienen, la verdad, que mucho que hacer con la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, tenemos una crisis de partidos porque no representan, ¿no?, a la ciudadanía. Y también, creo yo, finalmente, porque hemos tenido por demasiado tiempo gobiernos que han sido sordos, mudos ante los verdaderos reclamos de la sociedad. Pero mira qué fácil se miente nuevamente, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, en estos momentos que el principal reclamo del pueblo es la Asamblea Constituyente. Pero todas las encuestas nos dicen, pero un momentito, no es así. O sea, es la segunda última, es la penúltima prioridad dentro de todo un gran esquema de prioridades, porque las familias, pues, lo que quieren ahorita, o sea, es trabajo, es poder pagar las cosas mínimas para su familia, quieren poder salir y que no te asalten y que te maten por un celular. ¿Y usted cree que en el Congreso están atentos a esas principales preocupaciones? Creo que no. Creo que vivimos en este permanente desvarío, locura realmente en la que estamos de enfrentamientos, pero que hay que decirlo, por lo menos desde el punto de vista del Congreso, y de repente mi punto de vista es sesgado porque estoy allí, pero que es reactivo, ¿no?, a una situación de hecho. Porque tenemos que decirlo, tenemos un gobierno que ha llegado a tratar de imponer casi por cualquier medio, ¿no?, lo que fue un voto de minoría. O sea, yo no sé cómo el presidente Castillo ha logrado autoconvencerse de que el país realmente reclama una asamblea constituyente. Yo creo que sí hay un consenso en general de que la Constitución, al ser un ente vivo, ¿no?, necesita ser cambiada, evidentemente. ¿Y es momento para esa discusión? Yo creo que todo momento es bueno para la discusión, pero hay que tener los términos de la discusión correctamente y se necesitan dos para bailar el tango, se necesitan dos que estén dispuestos a conversar. Entonces, claro, tú no puedes conversar con un primer ministro, porque así empezó este gobierno, como el señor Bellido, que de la primera semana pues era así, vamos a cerrar el Congreso y esto. Así empezó esta historia. Esta historia no empezó, digamos, con un Congreso obstruccionista. Date cuenta que, por ejemplo, por primera vez en 30 años, el presupuesto de la República se aprobó de manera unánime y cosas por el estilo. Y luego de escuchar al primer ministro Aníbal Torres ayer en la interpelación, ¿usted cree que él se debe ir? Pero por supuesto, o sea, desde antes de escucharlo yo lo pensaba, y ya lo había dicho también, ¿no? Pero con más razón ahora. Bueno, no con más, con la misma. Se lo pregunto porque no sé cuál fue su impresión luego de escucharlo hablar sobre lo que estaba sucediendo en Las Bambas. Estamos hablando de una minera que es tan importante para la economía de nuestro país, pues. Y él indica que no va porque tiene miedo que lo secuestren. Entonces uno se pone a pensar si esto es parte de una broma o realmente es una anécdota. No,
Mira, ¿Qué cosa estamos viviendo? mira, por ejemplo, tú sabes que a mí me ha retado a tomar una prueba un test de inteligencia, ¿A ¿no? usted también? A mí lo dijo directamente Claro, al congresista psiquiátrico. Anderson. No, psiquiátrico a Patricia Chirino. Ok. A mí un test de inteligencia, ¿no? De inteligencia emocional deberíamos hacerlo primero, ¿no? Sí, Pero varios, bueno, ¿no? a varios, ¿no? Pero, ¿por qué lo dijo? ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sabe escuchar, porque no está dispuesto a escuchar. Porque, fíjate, cuando empezó, o sea, él fue citado por el tema del 5 de abril, porque toda esa decisión de ese toque que queda 24 horas fue basado sobre la idea de que había información de inteligencia que nos decía que ese día 5 de abril, pues el Perú iba a estar, Lima iba a explotar, ¿no es cierto? Ok, entonces cuando está respondiendo, él responde que de acuerdo con el decreto, informe de inteligencia, entonces, pero díganos qué cosa es. No puedo porque dice secreto. Muy bien, pasamos a una sesión reservada, ¿no es cierto? Yo te digo sinceramente, es la primera vez que estoy en el Congreso y dije, qué interesante, ¿no? O sea, la idea de saber algo que nadie más va a saber, ¿no? O sea, no sé, pues, qué complots habrán habido, a cuánta gente habrán detenido, qué iban qué sé yo. Y cuando tú lo escuchas, y creo que todo el mundo lo escuchamos, decimos, pero un momentito, aquí no hay una sola, un pedacito chiquitito de algo que tú no lo leas todos los días en los periódicos, que las cosas están subiendo de precio, que bueno, que hay un clima en general, pues, de calentura social, etcétera. Eso fue lo que nos dijo, ¿no? Entonces, tú dices... ¿Usted siente que no convenció a la gran mayoría? Pero a nadie, porque nos preguntamos, perdón, entonces ustedes han actuado sobre esa base, porque ahí no hay nada. Por eso que en mi presentación yo hablé pues de cero inteligencia, ¿no? Se han tomado estas decisiones con cero inteligencia, entendiendo inteligencia como información, pero él... me ha dicho burro, ya vas a ver nomás. Entonces, cuando le tocó hablar a ella, yo lo recto, ¿no? A un test de inteligencia. Sí, evidentemente yo no voy a satisfacer esa vanidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucede. Entonces se necesitan dos para bailar el tango. Se necesita tener un primer ministro, pues, dialogante, alguien que realmente crea, ¿no? Y que tenga toda la convicción de que este país necesita unirse. Uno esperaría entonces que después de la presentación del primer ministro, que fue totalmente confrontacional al Congreso de la República, que no convenció, que no presentó argumentos suficientes en este pliego interpelatorio, si es que nos ceñimos al objetivo en sí, uno pensaría que entonces probablemente se presente una moción de censura que aparentemente... ¿Se está moviendo una moción de censura? No lo sé. ¿Todavía no? No lo sé, pero espero que se mueva y que me permitan firmarla. ¿Usted cree que esa censura recibiría los votos que se necesitan para tal efecto? Mira, yo sé por dónde va la pregunta, ¿no? Evidentemente, pero los congresistas se mueren de miedo. Sí, fíjate, hay definitivamente en el Congreso mucha gente que creo que sobrevalora su interés personal sobre lo que hoy en día, creo yo, constituye una necesidad nacional, que es darle un mensaje muy firme al Ejecutivo de que la verdad que nosotros vamos a hacer control político, cueste lo que cueste y pase lo que pase, ¿no? Entonces, sí deberíamos censurar al ministro Torres, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Al ministro de Energía y Minas? Peor todavía, que caramba, que tiene unas ideas de los años 70 que no entiende. A mí, la verdad que me dio espanto escucharlo, porque carambas, Petroperú, a lavar para comenzar, ¿no? La refinería de Talara, que es una inversión que nosotros los peruanos hemos hecho de 6.000 millones de dólares, una industria del pasado. Un país que produce 30.000 barriles de petróleo diario, o sea, una gota sobre lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ecuador, lo demás, producen 1 millón al día, ¿no? Así que, nada, y después ignorar todo el tema de Petroperú. Yo le hice recordar justamente el tema de Petroperú y cómo, porque alguien dijo por ahí, las empresas públicas no son malas aquí, creen que solamente las privadas son buenas. Yo soy de los que creen que no importa si es privada o es pública, lo importante es que sea bien gestionada por buenos gestores. Hay muy buenas empresas públicas en América Latina, en Colombia, empresas públicas de Medellín, pues es un ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene gente de primera y no como ese señor Hugo Chávez, que ha sido una desgracia y que lo querían volver. Sí, que lo quieren recolocar. ¿La ministra Betsy Chávez se debe ir? Igual, ¿no? Y es una persona que creo yo que
la soberbia les ha ganado a mucha gente. Hay una fotografía que la verdad ha inquietado muchísimo, que es la imagen de la ministra de Trabajo en el momento de la interpelación y el hemiciclo prácticamente vacío. Sí, ¿Para quién estaba hablando? ¿Dónde estaban los congresistas? Claro, sí. Eso las cámaras de televisión, de los periodistas, los fotógrafos, no lo llegan a captar porque no nos permiten el ingreso. Solamente sabemos lo que pasa por lo que se emite en la televisión, en el Congreso TV. Y es algo que yo espero que cambie muy pronto. Como tú sabes, yo tengo no solamente un gran respeto por la prensa libre, sino que además también creo que es fundamental que en una democracia débil como la nuestra tengamos los focos de luz, ¿no?, sobre lo que sucede en el Congreso, porque en el Congreso sucede por ejemplo, para todo ver tipo de cosas, si es que los ¿no? congresistas están ahí en medio de una interpelación que ellos mismos han convocado. ¿Usted estuvo ahí en ese momento? Yo estuve desde tempranito, de las 8:30 de la mañana, creo, hasta justo antes de la interpelación de la señorita Betsy Chávez. ¿Por qué se fue usted? Bueno, te cuento. Por poner un ejemplo. Porque no había almorzado, no había tomado desayuno ni nada por el estilo. ¿Pero no les llevan el almuerzo? ¿No almuerzan en sus despachos? No todos. ¿No llevan su lonchera? No todos. ¿No? Lo que tú tienes es un telefonito, ¿no?, que te permite entonces seguirlo y votar. Y yo estaba en el camino y se me quedé sin batería, ¿no? Entonces, cuando llego al departamento del opuesto ya acababa de terminar esa votación, así que me la perdí. Pero ¿no le parece una falta de respeto y no solamente a la ministra, sino también al ciudadano, el hecho de que ella esté en una interpelación hablándole a casi nadie? Sí, mira, no sé si es falta de respeto. Lo que sucede es que las sesiones han sido inhumanas. O sea, pero ¿quién las plantea así? De acuerdo, sí, ¿no? Sí, son 3 días, tú sabes ministro que son, tras ministro tras ministro. Y todos los días. ¿Y entonces, quién las plantea así? ¿La mesa directiva? La mesa directiva, los portavoces. Yo me quejo siempre porque yo digo, caramba, pasan 7, 9, 10, 12, 16 horas. Ya no tienes la misma para atención, hablar al aire, ¿no? en realidad O sea, no vale la pena, es mejor postergarlo, ¿no? En todo caso, ¿cree usted, por lo que entiendo, que se debería recomponer todo el gabinete? Pero como decía... Más que el gabinete, el gobierno. Pero a ver, estamos en medio de esa situación de la interpelación y mociones de censura. Quizá lo que viene puede ser peor. Mira, seguramente. Uno dice malo conocido, mejor que malo por conocer y cosas por el estilo, pero nuevamente... creo que la analista política lo ha dicho muy bien. El Congreso de la República no ha hecho un trabajo efectivo de control político. Y no lo ha hecho hasta ahora porque hay demasiado cálculo. Demasiado cálculo. Entonces yo digo, miren, este no es un libro de álgebra, ¿ok? Estamos realmente en una situación en la que el Ejecutivo tiene que recibir un mensaje claro de parte del Poder Legislativo, en el sentido de que no podemos seguir admitiendo lo que ha venido sucediendo, pues, ¿no? Copamiento del Estado, pero realmente con los peores, o sea, y eso ya no es un error, como digo, eso es por designio, ¿no? Escándalos de toda naturaleza, lo que sucede, pues, con este señor Villaverde y ¿Usted todo cree lo que demás. después de lo dicho por Samir Villaverde se podría presentar una moción de vacancia y si fuese así usted la apoyaría? Mira, yo creo nuevamente, la palabra vacancia, el uso ha sido, bueno, ha habido un uso y abuso, ¿no? Y ha desvirtuado el sentido. Yo creo que eventualmente el presidente va a tener que responder por cosas. Para comenzar, ¿a quién se le ocurre rodearse de ese tipo de personas? Dime. Alguien que había sido detenido infraganti, disparando en un robo. O sea, ¿tú crees? O sea, yo me cuido, por ejemplo, y soy solamente un congresista, ¿no? Y siempre que alguien se me acerca, yo, bueno, ¿quién es? O sea, antes de recibir, bueno, ¿de dónde es? Investígamelo. Porque caramba, vienes, te toman una fotografía y tú ni sabes con quién estás, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy un simple congresista, tengo esos cuidados. Y el presidente no tiene ningún problema en reunirse, que vayan a su casa, que haya pues este tipo de la licitación, o sea, que los sobrinos hagan uso público, digamos, de su poder, y él no dice nada, no pasa nada. Pero ¿no? Regresando a la moción de vacancia. Bueno, por eso te digo, entonces, si yo para la moción de vacancia creo que las palabras de un delincuente como este señor Villaverde tienen que tener algún tipo de evidencia. Ya ha soltado un audio para demostrar que él sí tiene audios, ¿no? Entonces será hora que suelte alguno que sea realmente sustantivo, que nos diga, mira,
lo que Pero sospechábamos... además va con las características lumpenejas que usted ha descrito, ¿no? Sí, Porque claro. aparentemente habría grabado todo tipo de conversaciones. Pero sí es un hombre que está y una persona normal no anda grabando sus conversaciones, ¿no? No, para nada. Déjame apagar el micro. No, sí. En todo caso, ¿usted apoyaría esa moción? Fíjate, yo voy a apoyar, yo lo que quiero sinceramente es que este gobierno termine, porque el país... ¿Que termine cuándo? Termine ya, Ah. termine ya, porque el costo para el país, en cuanto a las instituciones, en cuanto a la vida democrática, es demasiado alto. O sea, yo no creo que todo el mundo anda con los nervios. Dice, hoy día que pasó, bromeábamos, ¿no? Y uno nunca se aburre, porque no hay respiro. yo no sé si irme a dormir, de repente mañana estoy en pleno toque de queda nuevamente, ¿no? Hay una actitud tan liviana acerca, por ejemplo, del irrespeto a las libertades fundamentales de las personas. Bueno, estamos en estado de emergencia, ¿no? En sí. Lima y Callao y en otras regiones también. Y seguiremos estando todo el tiempo que piensen que, bueno, que es importante tenernos así. A propósito de la inseguridad, ¿el ministro Chávarri, el ministro del Interior, también se debe ir? Sí, claro. Por supuesto. Mira, él habló ayer con toda frescura de que mira todo lo que hemos hecho para derrotar el narcotráfico, por ejemplo, pero a la vez han cerrado 24 bases, ¿no? A la vez están las estadísticas que muestran que la producción de cocaína, de coca y cocaína, pues está en los cielos. Entonces, no, te muestran la mitad de la película o el pedacito bonito de la película y ignoran todo el resto porque creen que el resto no se entera, ¿no? Entonces, no. Yo sí creo, sinceramente, la verdad es muy difícil encontrar, qué sé yo, hay buenos funcionarios, o sea, no tengo ninguna duda del señor Oscar Graham, seguramente él hace lo mejor posible. Pero anda solo, ¿no? Anda en solitario. Anda en solitario, ha tenido que pelearse justamente con la ministra Chávez, ha tenido que pelearse con varios otros ministros, porque claro, él es una persona, un funcionario de carrera, tiene una reputación, tiene que defender ciertos valores, pero sí, evidentemente está muy solo, ¿no? Mira, en todo gabinete siempre hay pues de 19, ¿no? Que hayan 10 capaces y 9 más o menos. Está bien, perfecto. Pero cuando tú tienes una gran mayoría que son elegidos, como son elegidos desde que empezó el gobierno del presidente Castillo, básicamente decir, ¿tú qué no sabes? Tal, ok, tú eres ministro, ¿no? O sea, eso hemos tenido y eso seguimos teniendo. Y eso significa cómo las instituciones por dentro se van minando también. Y no solamente nacionales, igual a nivel de las regiones, o sea, los gobernadores no saben con quién conversar. Me dicen, oye, está el proyecto, he hablado con ya no sé con cuántos viceministros. Entonces, esa instabilidad ha hecho que, por ejemplo, en lugar de crecer 4,8% como estaba en el anterior marco macroeconómico multianual, no, este año ya están hablando de 2%, 2,5%. Y yo siempre, jamás me voy a cansar de recordarle a la ciudadanía que cada punto que no crecemos del PBI significan 2.400 millones de dólares que no llegamos a producir, que no han generado bienestar para nuestras familias, ¿no? Muchísimas gracias al congresista Carlos Anderson por acompañarnos a dialogar y a, no sé, quizá filosofar, reflexionar, pensar nuestro país, que es algo importante. Tan necesario. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.